parte de líneas y ángulos. Aquí tenemos la representación bidimensional de las líneas con un ángulo. El ángulo de 0 grados va a corresponder a lo que es el ángulo de 180. Si ustedes ven, son ángulos que tienen la misma línea y digamos lo único que va a cambiar, bueno, que la circunferencia o el grado que tenemos o los grados que tenemos en cuanto a la línea, bueno, va a tener la media vuelta, ¿no? Pero es la misma línea, digamos, de 0 a 180, y la de 180 será la misma línea de 360, ¿no? Entonces, ahí tenemos la primera característica, bueno, que tenemos líneas totalmente horizontales que cumplen la forma de los grados. En este caso es la línea de 0, 180 y 180, 360. O sea, son la circunferencia, y también recordar que un punto hace su recorrido, en este caso un punto en forma de circunferencia, y va haciendo el recorrido hasta llegar otra vez a su origen. Sí, que digamos que sería los 360 grados de recorrido que haría esta línea, ¿no? Aquí está dividida en 10 grados. Cada 10 grados tenemos una división, 10, 20, 30, así hasta llegar a los 350 y 360. O sea, cada 10 grados tenemos una división y una inclinación. Esta inclinación responde también a lo que tenemos en nuestro software, que es el ilustrador. Pues podemos inclinar nuestras líneas y podemos tener un movimiento de líneas a un cierto grado, ¿sí? Tenemos los ángulos más importantes, pues sería el ángulo de 30 grados, el ángulo de 60, el ángulo de 90, el ángulo de 120, 150 y 180, ¿no? Aquí nos faltaría la división del ángulo de 45, que es totalmente la división central entre 0 y 90, ¿sí? Y tenemos que el ángulo de 30 grados, por ejemplo, va a corresponder al ángulo de 210. El ángulo de 60 grados va a corresponder al de 240, y así sucesivamente. 120 va a corresponder al ángulo de 120 va a ser 310, y 150 va a ser 330, ¿no? Entonces, los grados que tenemos, pues van a ser, digamos, la división más estándar, o la división que se usa más en geometría, pues es cada 30 grados. ¿Por qué? Porque también obedece a lo que son las formas geométricas. Por ejemplo, si dividimos una circunferencia cada 30 grados, ¿qué forma tendremos? Yo les pregunto, ¿qué forma geométrica? Si dividimos, aquí pongamos que tenemos una línea que es 30, otra línea que es 60, otra línea que es 90, tenemos 3 lados de un triángulo. No, de un dodecágono, ¿no? Ah, sí. Porque este punto tenemos 30 grados, y luego tenemos 60 grados, tenemos 90 grados. Si lo multiplicamos por 4, 4 por 3 son 12, son dodecágonos. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadrado, ¿no? Que sería el ángulo de 0 grados, el de 90, 180, 270 y 0, que es el ángulo o los ángulos principales, y pues es el cuadrado, ¿no? O un rombo, digamos, una figura romboide. Pero si agarramos, si tomamos, por ejemplo, la división de 45 grados que estaría aquí, sería de 0 a 45 una línea, y la siguiente línea sería de 45 a 90, ¿no? Y entonces tendríamos 4 por 2 serían 8, un octágono, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Sí. Muy bien. Entonces, todas las formas, digamos, todas las formas poligonales pueden estar inscritas en una división con líneas y con ángulos. Ok. Supongamos que vamos a imaginarnos el hexágono. Yo, por ejemplo, la voy a dividir el punto número 0, tomo el punto, lo voy a tomar al ángulo de 60 grados, y entonces tengo que dividir a otros cada 60 grados. Entonces el próximo número sería el 120, si digamos yo visualmente uno los puntos, y el siguiente punto sería 180, ¿no?
y entonces tendría una forma hexagonal o una forma de un polígono hexagonal, y únicamente pues de 180 lo divido 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 240, a 300 y a 360, ¿no? Y ahí uno de los puntos para que tengamos un hexágono, ¿no? Y un triángulo, por ejemplo, pues sería muy sencillo, porque 360 lo divido entre 3, nada más tengo que empezar en un punto, a 120 sería el primer punto del triángulo, 240 el segundo punto, y 300 240 y 360 el tercer punto, ¿sí? Y entonces ya tengo un triángulo totalmente inscrito en la circunferencia. ¿Sí se acuerdan de esta información que vimos el cuatrimestre pasado? Sí, a mí me relaciona mucho como cuando haces figuras con un compás. Así es, pero ahora lo vamos a usar con la herramienta que se llama el ilustrador ahora también. Bueno, entonces nos vamos a nuestro programa, ¿sí? Nuestro super programa ilustrador. Espero que todos lo tengan ya instalado. Pregunto. Sí. ¿Sí? Ya. Sí, profe. Entonces, vamos a empezar el primer trabajo. ¿Qué vamos a hacer con el ilustrador? Bueno, pues vamos a empezar a trabajar lo que son estas líneas y estos ángulos. Si no terminamos hoy nuestra lámina, no se preocupen, el día de mañana podemos continuar. Bueno, ok. Entonces, para empezar a trabajar lo que es representación geométrica, yo voy a tener que hacer, o voy a tener que tener un nuevo espacio de trabajo. Entonces, aquí le voy a dar nuevo y voy a ponerle en lo que son los datos la forma que es representación geométrica. Representación geométrica. Lámina número 1, ¿no? ¿Sí? Ahí está. El perfil va a ser imprimir. Tenemos lo que va a ser, el espaciado, porque nada más vamos a tener una mesa de trabajo. Si tuviéramos más mesas de trabajo, se activaría el espaciado, pero nada más vamos a tener una mesa de trabajo. Y entonces voy a tener un espacio, un área de recorte, tamaño tabloide. Les comentaba la clase pasada que nuestro formato va a cambiar y las unidades las voy a trabajar en centímetros, ¿sí? Y la orientación, nuestra orientación va a cambiar porque ahora va a ser horizontal. ¿Por qué estos parámetros? Cuando hacemos la parte que nos interesa más en representación geométrica, que es la parte de perspectiva o representación en perspectiva, normalmente los formatos carta quedan muy pequeños, entonces por eso es que se usa un tamaño tabloide. Y incluso, bueno, el tamaño tabloide, todo lo que son los trazos van a estar rebasados, o sea, muchas líneas van a estar fuera, digamos, de lo que es mi lámina o mi boceto, mi trabajo, mi representación visual. ¿Por qué? Porque los puntos de fuga, sobre todo, pues quedan fuera de lo que es el espacio de trabajo. Entonces, por eso es que lo trabajamos en tamaño tabloide, pero les comento, incluso va a haber elementos que vamos a trabajarlos fuera. Pero bueno, utilizando máscara de recorte los vamos a centrar. Bueno. Y bueno, las opciones avanzadas las dejamos en modo de color CMYK, puntos por pulgada 300. Y bueno, alinear a la cuadrícula de píxel le ponemos que no, ¿sí? Y le ponemos OK, ¿sí? Y ya tenemos un espacio totalmente en blanco. ¿Vale? Sí. Muy bien. Ahora, este espacio, lo que vamos a tener es, primero, antes que nada, vamos a dividirlo
en en márgenes. Primero, bueno, vamos a tomarle la medida al espacio que nos va a funcionar para trabajar. Entonces, vamos a tomarle la medida, la altura. Tenemos una altura de 27.94, ¿sí? Que es la altura a la cual nos está marcando la página. Y tenemos una anchura o un ancho de 43.18, ¿sí? Esa va a ser la información que estamos teniendo, ¿sí? Esta información, ¿yo de dónde la tomé? Pues únicamente de estar trabajando lo que es la altura y la anchura. Aquí es nuevo, por ejemplo, y aquí está, ¿sí? 43.18 por 27.94. ¿Sale? Ok, entonces, esa es mi primera parte. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar las reglas, control R, para activar las reglas. Y acuérdense que voy a tener un punto 0,0, que va a ser a este punto, y a este punto va a ser mi punto 0,0. Vean cómo automáticamente la guía dice página. ¿Y lo ven ahí? Ahí está alineado a lo que es la página. Vamos, lo voy a poner aquí abajo. ¿Sí? Ahí está. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, si quiero que sea más exacto, aquí lo puedo ver. Vean cómo me puedo ir y ahí está exactamente en el punto 00. ¿Sí? 0,0. Ok. Ahora, el siguiente punto va a estar en la altura y en la anchura. Puedo yo hacerlo de dos maneras. Me puedo llevar el punto 0,0 y ponerlo aquí, formar intersección, y me voy otra vez, tomo mis guías y pongo a la página y a la página. Ahí está, ¿sí? Punto, ya tengo todo lo que son las medidas. Si yo trazara un cuadrado, digamos aquí, bueno, pues aquí está, es 43.18 y el siguiente punto sería de 27.94, ¿sí? Altura. Ok. Para que esto funcione o para que estemos todos en la misma sintonía, le puedo activar yo, en el caso de lo que son las guías inteligentes, aquí en ver, guías inteligentes, y ver, ajustar a un punto. ¿Por qué? Porque todos los trazos que yo haga va a utilizar las guías. Si ven ustedes, por ejemplo, aquí, si yo empiezo a trabajar, ¿sí? Automáticamente se van a alinear los objetos a las guías. Es por eso que están activas las guías inteligentes, ¿sí? Ok. Regreso al punto 00 con doble clic y ahí está el punto 00. ¿Vale? Entonces voy a primero a manejar lo que va a ser un margen. Aquí voy a tenerlo y voy a hacerle margen de 1.5 centímetros. Ok. Y entonces lo voy a trabajar de manera exacta porque, bueno, mucho de lo que es representación geométrica tiene que ser exacto, ¿sí? Tanto los ángulos, tanto lo que estuvimos viendo ahorita, que es las medidas, las líneas, todo, digamos, que debe ser exacto para que podamos trabajarlo, ¿no? Ok. Entonces, yo voy a tomar la primera línea guía, ¿sí? Que tengo aquí arriba, que es la vertical, y la voy a mover. Acuérdense que es objeto, transformar, mover. Funciona igual que un objeto, una línea, ¿no? Pero ahorita estoy trabajando con las líneas guía. Entonces,
¿Qué posición la voy a mover? Va a ser 1.5 posición horizontal y 0 posición vertical. ¿Por qué? Porque la quiero mover horizontalmente. Aquí retomo el valor y vean cómo aquí los grados, voy a hacer un acercamiento, lo que les comentaba, ¿no? Aquí los grados van a funcionar 90 grados, igual que el despiece que estamos haciendo, 180 grados, 270 grados, ¿no? O 360 grados, que va a ser igual al de 0 grados, ¿no? ¿Sí? Ahí es cuando mi selector, ¿sí? De los grados, ahí es como va a funcionar. Ok. Y entonces tomo la línea guía y la muevo. 1.5 en horizontal. Lo tenía, pero no lo hice. 1.5 la distancia, ángulo 0 y le doy copiar. Entonces, automáticamente, esta línea se va a mover hacia la parte derecha. Me falta otra línea, que es la horizontal, y la vuelvo a mover. Ahora va a ser 0 horizontal, 1.5 vertical, y le doy copiar. Entonces ya dupliqué el margen. Y entonces, por ejemplo, tomo esta que es la de abajo. Ah, bueno, si quieren lo podemos tomar el punto 00 aquí, ¿sí? O automáticamente ya sé yo que esta línea la puedo mover hacia arriba, valor negativo, que es menos 1.5. Fíjense cómo cambia el ángulo, que va a ser hacia arriba. Y entonces va a ser hacia la derecha, ¿no? Izquierda, perdón, izquierda. Entonces vertical 0, izquierda es menos 1.5. ¿Por qué valor negativo? Porque acuérdense que es como el eje cartesiano, ¿no? Los valores del centro hacia la derecha son positivos. Los valores del centro hacia la izquierda son negativos. Igual son los valores de, digamos que funciona ilustrador, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno. Ya tengo mi margen y aquí, digamos que vamos a hacerlo, vamos a irlo haciéndolo de forma visual y de forma geométrica, ¿no? Entonces dice la altura. Como ya hice un margen, le tengo que quitar a la altura 3 centímetros y va a ser igual a 24.94, ¿sí? Y de 43 también le voy a quitar 3 centímetros y entonces va a ser igual a 40.18, ¿no? Ese va a ser, digamos, el interior o el espacio interior que yo voy a tener para trabajar. Ok. Supongamos que lo hago de forma geométrica, entonces voy a tener un rectángulo, le pongo un clic en la pantalla y de anchura, entonces voy a ponerle el valor de 40.18. De altura le voy a poner, es 40.18, se me olvidó el puntito. 18 y de altura le voy a poner 24.94, ¿no? Y entonces me va a decir le voy a decir al rectángulo que va a tener esa medida y le voy a poner un color al trazo y el relleno va a estar sin color. Aquí lo vamos a poner ustedes de 2 puntos. Yo, bueno, lo voy a poner más grueso para que lo vean. Y entonces funcionan los valores, ¿no? Vean cómo si lo ajusto al centro y lo ajusto al centro, pues van a ser los mismos valores, ¿no? ¿Sí? Vean cómo la línea guía está en medio del trazo, ¿no? Para que lo vean. Ahí está, ¿no? Si yo le pongo ver, contornear, pues no se va a ver el trazo, ¿no? ¿Por qué? Porque está exactamente en el centro. Debería quedar así, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Y qué voy a hacer ahorita?
como este trabajo siempre lo voy a estar utilizando, lo voy a guardar como una plantilla. Voy a borrarle esto para que no quede en la plantilla. Y voy a guardarlo como plantilla. Aquí dice guardar como plantilla. Y entonces yo, por ejemplo, ya tengo una carpeta que se va a llamar representación geométrica, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí lo voy a guardar como el nombre que es representación geométrica plantilla, ¿no? ¿Sí? Y vean cómo la indicación o me va a llamar, va a decir Illustrator Template o ¿cómo se dice? Se me fue el nombrecito. La extensión del archivo se va a llamar, por ejemplo, representación geométrica, plan, le puse yo, pero la extensión del archivo va a ser Adobe Illustrator Template, ¿sí? Esa es la extensión y ya nada más le voy a dar guardar, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando yo abra mi programa, ya nada más le diga archivo nuevo de plantilla. Y entonces ya yo selecciono donde está mi archivo. Ah, no, no es, es la carpeta completa, ¿no? Es representación geométrica y aquí debe estar mi plantilla y vean cómo ya aquí en la previsualización pues se ve nada más va a traernos las guías, va a traernos lo que es el margen y ya podemos empezar a trabajar. Digo, para que no lo hagamos cada clase, ¿no? Ya estamos ahí. ¿Sí? Ok. Voy a ponerle aquí. Y aquí me voy a detener para esperar si alguien se atrasó. Va a ser la primera. Profe, Para. Aquí estoy. Ahí está. Voy a dejar de grabar. ¡Listo! Entonces, lo que vamos a tener va a ser un espacio para trabajar, les decía, vamos a trabajar 1 centímetro hacia adentro de lo que es mi espacio, para de que tengamos 4 espacios superiores y 4 espacios inferiores de la misma medida y de la misma proporción. Entonces, para hacer esto, voy a tomar esta línea guía, que va a ser la superior, digamos, después del margen, perdón, la línea guía del margen, y la voy a mover. En este espacio la voy a mover 1 centímetro verticalmente y 0 centímetros horizontal, y aquí le voy a dar copiar, ¿sí? Ahí ya tengo 1 centímetro. Luego entonces también esta línea va a ser verticalmente, la voy a mover menos 1 centímetro, ¿sí? Y ahí está el ángulo, le voy a dar copiar. La línea o la línea guía izquierda la voy a mover también 1 centímetro, pero ahora va a ser de forma horizontal, 0 vertical. Le voy a dar copiar. Y esta también la voy a mover ahora de forma horizontal, pero va a ser menos 1 centímetro. Y ahí está. Le voy a dar copiar. Entonces ya tengo un espacio para hacer la división. ¿Sí? Ok. Pero me faltan los valores. Voy a hacerlo de forma matemática también para que tengamos los valores. Ok, voy a tomar este valor, que va a ser de 27.93 centímetros. Puedo hacerlo también con el espacio interior, pero bueno, vamos a hacerlo de forma que nos quede geométricamente correcta, ¿no? Entonces voy a tomar este valor y le voy a poner aparte. Y entonces voy a decir que 27.94 lo voy a dividir en dos partes para tener un valor de 13.94.
47.5, ¿no? O A mí me 13.47. sale 13.97. 13.97. Sí. Ok, ahí está. Va a ser el valor que voy a tener yo en la división horizontal. Entonces, voy a tomar esta línea que va a ser la primera línea guía y la voy a dividir. Entonces, voy a hacer el valor que va a ser la división de horizontalmente 13.97 y, perdón, va a ser en vertical 13.97 en horizontal 0. Ahí está. Y entonces voy a tener una distancia de 13.97 y lo voy a copiar. Esta línea va a dividir a mi formato, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que esta línea, como voy a tener 1 centímetro vertical y 1 centímetro de separación horizontal, esta línea la voy a tomar y la voy a mover, pero horizontal, vertical la voy a mover 0.5 para que yo tenga el centímetro de separación. La voy a volver a tomar y la voy a mover, pero ahora en la parte superior, que sería verticalmente un valor negativo, ¿sí? Y ya voy a tener 1 centímetro de separación. Voy a borrar la línea que hice, la de 13.97, para que se vea el centímetro de separación. Ahí está, ¿sí? Ok. Entonces tenemos, es 1.5 más 1, son 2.5 más 1, 3.5, 4.5 más 1, 5, son 6, ¿no? Entonces, al espacio de 27.94, pues yo le voy a tener que quitar 6 centímetros, o lo voy a hacer aquí de la forma, digamos, matemática, que 24.94 aquí tiene los 3 centímetros de margen, y le voy a quitar entonces 3 centímetros, que son las separaciones que tengo, que es 1, 2, 3, quedaría un espacio 21.94, y esto lo voy a dividir entre 2. No sé si alguien me puede ayudar con la división, que serían de 97. 10.97. Muy bien. Entonces, si ven ustedes, matemáticamente, este espacio de aquí a acá, ¿sí lo ven? A ver, otra vez, para que lo veamos. Voy a hacerlo con el... Si yo tomo este espacio, no estoy trazando nada todavía, le pongo desde este punto hasta este punto, y ahí está el valor de 10.97, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que está correcto, ¿no? Ya lo hicimos matemáticamente y lo hicimos visualmente, ¿no? Pero lo voy a borrar esta forma porque no va a ser la que voy a hacer. Bueno, ok. Pero aquí está el despiece de lo que estoy haciendo. Ahora, lo voy a hacer también para la parte del ancho, que es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque el ancho lo tengo que yo primero tomar el valor que tengo en el centro, que va a ser de 40.18. ¿Sí? Aquí está. Y entonces le voy a tener que quitar lo que es los centímetros. Si yo voy a tener 4 centímetros, perdón, 4 espacios interiores, voy a tener 5 centímetros, porque va a ser un primer espacio, un segundo espacio, un tercer espacio y un cuarto espacio, pero voy a tomar este centímetro que estoy teniendo aquí. Entonces,
voy a dividirlo entre, voy a quitarle primero los 5 centímetros para que quede un espacio de 35.18 y este espacio lo voy a dividir entre 4 partes, ¿no? Que van a ser de 8.795. 8.795. A ver si es cierto. Vamos a tomar estos valores para que queden aquí abajo. Control X. Aquí queda. Ok. Y supongamos que mis cajitas o mis rectángulos van a tener este valor, pero a ver, vamos a hacerlo. Si yo tomo esta línea, ¿sí? Y la voy a mover, entonces voy a tener un espacio horizontal de 8.795 y un valor vertical de 0, ¿sí? Y le voy a dar copiar, ¿sí? Y entonces ya tengo este valor, digamos, esta primera cajita. ¿Qué sucede? Que este valor lo tengo yo que, o esta diagonal, esta guía, perdón, la tengo que mover 1 centímetro para que quede. Lo copiamos. Ahora lo voy a copiar otra vez, 8.795, para que yo tenga el desplazamiento, valor de 1. ¿Sí? Y ahí tengo yo la última que va a ser 8.795. Ahí. Es copiar. 8.795. Voy a copiar. Y aquí me falta un valor de 1. ¿Listo? Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy dividiendo, bueno, reestructurando mi espacio para que tenga yo los mismos valores que voy a tener. Entonces los valores pues van a ser 1097 por 8.795. Y entonces si yo voy a hacer una cajita aquí, ahí está. Bueno, lo toma como 8.8, ¿no? Porque es 8.795. Sí, entonces este valor lo voy a tomar aquí para que ustedes lo vean. Digamos que va a ser esta cajita, ¿sí? Y entonces, si la duplico, pues la voy a tener en este espacio. La voy a tener en este espacio. La voy a tener en este espacio, ¿sí? Y entonces, esas mismas las puedo duplicar y las puedo tener en la parte inferior, ¿sí? Ahí está. Como es como estamos haciendo la división. ¿Sí? Voy a dejar de grabar esta segunda parte para, si no es a hoy, ok. Entonces, voy a hacer lo que aquí tengo en mi pantalla. Ok, ya estoy presentando, estoy grabando. Ok, voy a hacer en este espacio, dice aquí, líneas de 30 grados con un espacio de 5 milímetros. Bueno, aquí lo voy a poner aquí. Luego voy a tener en el segundo espacio líneas de 60 grados con un espacio de 3 milímetros. Luego voy a tener líneas a 45 grados con un espacio de 4 milímetros. Y en el quinto voy a tener líneas 10 grados con un espacio de 6 milímetros. ¿Por qué? Para que vean, bueno, lo que se empieza a llamar como asurado.
las especies de ashurados y cómo vamos a trabajarlos digitalmente, ¿no? Entonces, tengo estas especificaciones y las voy a poner en la parte superior. Aquí está. Ahí está. Ok. ¿Cómo lo voy a trabajar? Puedo trabajarlo de dos formas. Puedo trabajarlo por capas, ¿sí? Ya nosotros hemos trabajado lo que son capas, entonces, por ejemplo, le puedo poner aquí ventana capas, ¿sí? Y aquí puedo hacer la primera, ya tengo los espacios, pero puedo tener la primera capa, ¿sí? Y le puedo cambiar el nombre, por ejemplo, le voy a poner líneas a 30 grados con un espacio de 5 milímetros. Aquí está. Voy a ponerle aquí el nombre. Y aquí está el primer espacio que voy a hacer, ¿no? ¿Sí? Y puedo dejar pues digamos, lo que es el margen y los espacios en la capa número 1, ¿sí? O aquí pues puedo ponerle margen y espacios, ¿no? Márgenes. Ok. Digamos que, no sé si se ve muy chiquito, pero digamos ahí estaría. Le doy un zoom. Ahí estaría. Entonces, márgenes es la primera línea y la segunda capa, pues es líneas de 30 grados a cada 5 milímetros. Ok. Para eso necesitamos irnos a a mi información, a la información que yo les había compartido, que es la clase, no está, ¿no? Aquí está, representación geométrica, y está en el trabajo, están las características, y aquí está. Esta es, digamos que la información que nos va a seguir. Entonces, vean, tengo 0 grados, 10 grados, 20 grados y 30 grados. Aquí es donde está, digamos, la línea que yo necesito ahorita, ¿sí? Y entonces, vamos a simular un rasurado en lo que es mi trabajo. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a poner la línea o el segmento de línea y lo voy a posicionar en mi espacio. Digamos, si ustedes ven el espacio, tiene 1097 por 8.795. Y entonces va a tener que ser la línea mayor que estos valores, ¿sí? Supongamos, voy a poner una línea. Aquí está el segmento de línea. Entonces puedo poner una longitud es el valor horizontal, bueno, la altura es de 1097 y la anchura de 879. Puedo poner líneas de 15 centímetros, por ejemplo, de longitud. Y los grados va a ser de 30 grados, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, ahí está mi línea. No sé si la vean. ¿Sí? Sí. Y entonces, esa línea, ¿sí? La voy a posicionar en el punto 0,0. Digamos aquí. Bueno, no en el punto 0,0, sino en el primer punto de mi primer cuadrito, que es ahí, ¿sí? Y le voy a dar el grosor. Primero es el color negro y el grosor. Estamos trabajando de 2 puntos, ¿no? Ahí está. Y vean cómo la puse en este punto. Ahí está. Digamos que es... Y está muy sencillo. ¿Qué voy a hacer? Voy a posicionarla de esta forma, digamos, para que traspase todo digamos, el espaciado que voy a hacer o el ashurado que voy a hacer, ¿sí? Ahí está. Y entonces, supongamos que lo tengo. Estoy trabajando en la capa de líneas, ¿no? Por ejemplo, voy a bloquear esta. Y ahí está, ¿no? Tiene que cambiar el color de la capa para que funcione. Ahí está.
Vamos a dejarlo contorneado. Ok, ahí está. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Y está muy sencillo. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga una sola línea, esa línea la voy a duplicar. Entonces, ¿cada cuánto? ¿Sí? La posición va a ser horizontal, 0, y verticalmente voy a tener un espacio de 0.5 centímetros o 5 milímetros, ¿no? Y le voy a dar copiar, ¿sí? Y entonces, como ya hice la primera, hago todas las demás. Es que lo hice diferente. Ok. Ok, no quiere. Aquí la suprimimos. Ok, esta la vamos a poner horizontal 0, vertical 0.5 milímetros. Y ahí está. Ahora sí. Ahí está digamos, mi asurado, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer al final? Un espacio o una cajita, aquí tengo el valor, un rectángulo de 1097 por 8.795. No. Anchura 8.795. Altura 10.97. Ya tengo mi cajita. Acuérdense que para que hagamos la, ¿cómo se llama? Máscara de recorte, por ejemplo, le podemos poner un color. Yo lo voy a poner a lo mejor amarillo, sin contorno. Ahí está. La posiciono en donde debe ir. Tiene que ir arriba de mi trabajo. Ahí está. Selecciono todo. Lo de abajo está bloqueado. Selecciono todo. Y le doy objeto máscara de recorte. Crear. Y ahí están las primeras líneas de 30 grados con un espacio de 5 milímetros. ¿Sí? Sí, profe. Segunda, ¿hago la segunda o me espero tantito? Nada más, ¿cuánto las movió hacia abajo? 5 milímetros. Ah, ok. Líneas de 30 grados con un espacio de 5 milímetros. Voy a hacer la segunda para que lo tengan. Yo creo que ahí me voy a esperar tantito. Aquí voy a hacer otra capa. Y esta se va a llamar... Perdón. Voy a primero tomar el valor, que es líneas. Hay que ponerle los textos también, por favor, chicos, chicas, porque pues es algo que va a quedar ahí como referencia. Y entonces voy a hacer la segunda nueva capa. Le voy a poner líneas de 60 grados con un espacio de 3 milímetros, ¿sí? Y entonces bloqueo, me voy a este espacio. ¿Y qué me va a decir? Entonces, los 60 grados, tomo otra vez la herramienta de línea. Vamos a dejarle 15 centímetros, otra vez, 60 grados. Ahora cambiamos. Y vamos a ver si con 60 grados y con 15 centímetros sale. No sale. Debe ser superior a 15. ¿Por qué? Porque la inclinación que tenemos
Vamos a dejarla de 20, por ejemplo, 20 centímetros. Ahora sí. Digamos lo que estoy tratando de que todo el desplazamiento que se haga, que sobresalga. Por eso les decía que el formato sobresale de mi espacio, ¿no? Pero no quiero hacerlo completamente, para que hacerlo poco a poco para que lo tengamos. Lo pongo en el punto 00, ¿sí? Le pongo el color, que va a ser negro. Ahorita vamos a estar trabajando con negro y el grosor va a ser de 2 puntos. Ahí está. Y tomé la línea y entonces me dice que la división va a ser un espacio de 3 milímetros. Entonces, ahí va, tomo mi línea y entonces verticalmente la voy a dividir 0.3 centímetros o 3 milímetros y le voy a dar copiar. Y ahí tengo mi segundo archurado. Bien, vuelvo a tener mi espacio de 1097, que va a ser mi rectángulo. Le pongo un color. Vamos a poner el verde, no le pongo contorno, ¿sí? Lo pongo en el espacio donde debe de ir. Lo puedo acercar. Y lo voy a acercar a mi espacio. Selecciono todo. Y le doy objeto, máscara de recorte, crear. Y ahí está la segunda, asurado. Vean cómo es interesante, ¿no? Con la simple inclinación y la simple, inclinación y el espacio de separación cambia, ¿no? O sea, sigue siendo la misma línea, el mismo grosor, pero la separación nos va cambiando y esto nos va a ayudar para hacer sombreados, para hacer efectos, ¿sí? Entonces, ahí es donde estaríamos trabajando, ¿sí? Hasta aquí nos quedaríamos el día de hoy, chicos, porque si me adelanto mucho y a lo mejor vamos a darle el tiempo para preguntas, dudas, sugerencias o comentarios. Ok, entonces, para la tercera espacio voy a poner una nueva capa que va a ser una nueva capa que va a ser de 45 grados. Bueno, la opción de capa, aquí bueno, ya la creé, pero va a ser líneas a 45 grados con un espacio de 4 milímetros. Le doy OK. Estas líneas van a ser de 20 centímetros y entonces pongo el segmento de línea 20 centímetros y el ángulo va a ser de 45 grados. Sí, estamos cambiando los espacios más bien estamos cambiando la inclinación en cuanto a grados y le voy a poner OK. ¿Sí? Ya tengo la línea y voy a ponerle un relleno negro, bueno, sí, digamos al trazo de línea y 2 puntos de grosor. Esta línea la tengo que poner en empiezo del segmento del espacio donde haga el cruce, ¿sí? Con este espacio y la voy a duplicar igual para hacer el efecto de sombreado y entonces la duplico a cada 4 milímetros o 0.4 centímetros, ¿no? Y ahí está, y le voy a dar copiar. Ya que lo copié, le doy el manejador Control D para poder hacer la secuencia.
Ahí está. Hago mi contenedor, que va a ser de 8795 por 1097, que es un rectángulo. Para hacer la máscara de recorte, cambio color de relleno, quito color de trazo, no le pongo trazo. La pongo en la posición donde inicia la cajita o el rectángulo, como está exacto, pues no hay ningún problema. Selecciono todo. Y le doy máscara de recorte, objeto, máscara de recorte, ahí. Y le doy crear. Y ahí está la tercera opción. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, ¿la ¿Sí? línea va a seguir siendo de 2 puntos? O... De 2 puntos, sí. Ah, ok. Ujú. Sí, es que se ve finita, como es más, como más grande la hoja. Sí, es más grande el espacio y bueno, y vamos haciendo los espacios grandes, pequeños. Ok. La siguiente línea, ¿puedo avanzar? Sí, sí, sí. La siguiente línea va a ser, como está inclinada porque son 10 grados, pues nos va a ayudar el espacio, entonces vamos a ponerla de 15 centímetros para que no esté tan larga. Y entonces voy a tomar aquí los datos de esta línea. Va a ser 6 milímetros, línea de 10 grados. Entonces hago la capa, bloqueo esta capa, bloqueo esta, una nueva capa. Y le voy a dar, ok, aquí está. Entonces hago el mismo procedimiento. Bueno, para que se vean las líneas, ahí está. Entonces tomo segmento de línea, ahora van a ser 15 centímetros y va a ser una inclinación de 10 grados. Y voy a tener ahí la línea. Voy a ponerle color de relleno, color de trazo sin color de relleno. Y le voy a poner en el punto inicial. Debe ser de 2 puntos la línea. Y ahí está. Ahí está en el cruce. ¿Qué hago? Pues tomo el manejador. Primero el de transformar, mover. La voy a mover verticalmente 4 milímetros, 0.4 centímetros. Y voy a dar copiar. Hago la 6 milímetros. ¿Perdón? Ahí dice 6 milímetros, ¿no? 6 milímetros, sí. Ok, es que puso 4. Puse 4, entonces aquí muy bien, gracias. Vertical 0.6. Ahí está. Y voy a dar copiar. Ok, entonces sí son 6 milímetros, gracias. Y ahí está. Es que me quedé con la anterior que era 4. Ok, y entonces hago mi espacio, que es o mi rectángulo, que es de 1097 por 8.795, que ya lo tengo configurado. Le doy OK. Le pongo un color sin trazo.
Ok, y lo pongo aquí. Ahí está. Selecciono todo en la capa y lo pongo en un máscara de recorte. Con los siguientes ángulos, aquí estamos. Tenemos entonces el selector de los ángulos, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, tengo 30 grados, tengo el ángulo de 60 grados y tengo el ángulo de 10 grados y el ángulo de 45. Entonces, como estamos trabajando los ángulos, el ángulo que va a ser, digamos, el opuesto a 30 grados, si lo hiciéramos una línea recta, ¿cuál sería? 150 grados. 150 grados, muy bien. Entonces es el opuesto a 30 grados, pero la abertura en cuanto a grados es la misma. Tenemos el ángulo de 60 grados, el opuesto va a ser 120, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos 10, 20, 30, 40, 50 y 60, ¿no? Digamos, partiendo del 180, es el ángulo totalmente opuesto. Tenemos el ángulo de 45 grados, que va a ser el ángulo de 135. Aquí está, que sería digamos, en línea recta sería el 45. Y el de 10 grados sería el de 170, ¿no? Entonces, vamos a utilizar los ángulos opuestos. Nos vamos a ir a mi espacio y entonces, como lo estoy haciendo, entonces voy a seleccionar mi información. Voy a desbloquear esta capa. Y entonces voy a seleccionar estos grados otra vez. Ustedes también deben de tener esta información en su, digamos, lo que es la información escrita en su lámina, ¿no? Y entonces aquí voy a tener líneas a 30 grados, entonces el opuesto va a ser ¿cuánto? 150 grados, ¿sí? Va a ser, digamos, la segunda, el segundo ángulo opuesto. Tengo líneas a 60 grados y el opuesto va a ser 120, ¿no? 120 grados. Voy a tener líneas a 45 grados y el opuesto va a ser 135. Y voy a tener líneas a 10 grados y el opuesto va a ser 170, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces ya tengo yo las indicaciones. Voy a seguir las mismas indicaciones que en la parte de arriba. Son líneas de 15, de 20, de 20 y de 15. Ok. Y entonces voy a seguir haciendo mi por capas, mi trabajo por capas. Y entonces voy a seleccionar, bueno, antes de que haga la capa, voy a seleccionar la información que tengo aquí. Líneas de 30 grados y 150. No. Ay, no lo estoy copiando. Ahí está. Control C. Entonces, hago una nueva capa y le pongo líneas a 30 grados y 150. Y entonces vean lo que voy a hacer. Entonces, voy a tomar el segmento de línea. Esta capa, estas capas, no las necesito. Y me voy a ir
a la capa que estoy necesitando. Y entonces voy a hacer líneas de 15 centímetros a 30 grados. Es la primera línea. Le pongo un grosor. Le pongo un trazo o un puntaje en cuanto al trazo. Lo voy a poner en el punto inicial. Pero ahora la voy a combinar con la segunda línea. Digamos que sería el ángulo opuesto, ¿no? Digamos, para que no me estorbe mi información, puedo desaparecerla. Y entonces hago la segunda línea, pero ahora el ángulo opuesto va a ser 150 grados, ¿no? Lo voy a poner en donde no la necesito. Yo la voy a ubicar en el espacio donde la necesito. Y aquí la pongo. Ahí está. Y entonces vean, tengo un cruce. O tengo un seguimiento aquí en contracruce de líneas. Selecciono las dos líneas, ¿sí? Y le voy a dar entonces la separación. La separación va a ser un espacio de 5 milímetros, ¿no? Entonces, aquí lo voy a poner. Voy a separarlo horizontalmente 0, verticalmente 5 milímetros, 0.5, 0.5. Y el ángulo va a ser hacia abajo. Y le voy a dar copiar. Y vean cómo automáticamente va a copiar o va a ser como que la secuencia, ¿no? Entonces estoy combinando líneas a 30 grados y a 150. Igual en esta opción hago el contenedor, la cajita, le pongo un relleno, le quito el trazo, la posiciono en su lugar. Y la pongo aquí. 5 milímetros. 5 milímetros de separación. Sí, igual que la primera, digamos que estamos haciendo la opción de arriba. Lo único que estamos haciendo es poniendo, anexándole el ángulo opuesto, ¿no? Lo selecciono todo y lo pongo en un contenedor. En un máscara de recorte y ahí está. ¿Sí? Digamos que sería un enrejado de 30 grados y 150 grados con un espacio de 5 milímetros. Ok. ¿Sí? ¿Se pudo? ¿O me espero tantito? Voy a hacer el siguiente para aprovechar el tiempo y a ver si ustedes pueden hacer ya de tarea los dos últimos. Ok. El que sigue, voy a ponerle una nueva capa. Bueno, perdón. Selecciono el espacio. Selecciono la información. Ahí está. Pongo una nueva capa. Ahí está, control B. Lo pongo. Ok, ahí está. Pongo mi línea, segmento de línea. Ahora va a ser de 20 centímetros porque va a ser igual que la que estamos trabajando arriba. 60 grados. Ahí está. Pongo el grosor negro. Los puntos van a ser 2. Ok, lo pongo en el punto 00. Bueno, 00 no, en el punto donde empiece el cuadrito. Ahí está.
Vean cómo se va hasta arriba, ¿no? Pero esta línea, pues voy a tener otra línea que va a ser 20 grados, 20 centímetros, 120 grados, porque es 60 más 60, pues van a ser 120. Ya tengo el grosor, ya tengo los puntos. Me voy a posicionar en el punto exactamente opuesto. Ahí está. Vean, no hay problemas si la línea sale un poquito o sale completo. El propósito es que rebase un poco. Selecciono las dos líneas y entonces el espacio que va a haber entre cada una de las líneas va a ser 0 horizontal y va a ser vertical 0.3. No lo hizo. El espacio vertical va a ser 0 horizontal 0.3 en vertical y le voy a dar copiar. Ahí está. Lo copio. Se ve animación. Ahí está. Pongo mi rectángulo. Le pongo el color. Quito el trazo. Lo pongo en la posición donde lo necesito. Y selecciono todo. Y lo hago la máscara de recorte. Y entonces ya voy teniendo mi información. ¿Sí? Bueno. Ok. Entonces vamos a hacer la parte de que es de líneas de 45 grados y 135 con un espacio de 4 milímetros. Y entonces tomo la información que estoy teniendo, doy un clic en la pantalla, copio el texto, y le voy a poner la nueva capa, le pongo la información, y entonces ya está lista. Digamos que esta capa que voy a manejar aquí, pues únicamente va a tener la información de 40 y 135, ahí está, ¿no? Entonces, tomo mi segmento de línea, acuérdense que esta línea va a ser de 20 centímetros, ¿sí? Y entonces la voy a poner aquí a, primero, 45 grados. Le pongo el grosor, el puntaje del grosor. Y aquí, bueno, la puedo contornear para ponerla en el espacio o la puedo dejar previsualizada y le doy el zoom. Cualquiera de las dos opciones es válida, ¿no? Ahí está. Primera línea debe estar y debe pasar hacia la parte superior. Hago la segunda línea, pero ahora la segunda línea debe ser a 135 grados. Ya tiene el grosor y ya tiene el color. Y le voy a poner en el segundo espacio. O en la segunda posición, digamos, donde cruza. Y ahí está. Selecciono las dos líneas y le doy. La posición va a ser 0 en la horizontal, va a ser 4 milímetros o 0.4 milímetros en lo vertical. Copio la distancia, los ángulos los dejamos en menos 90 y le voy a dar copiar. Y le voy a dar el
shortcut o el atajo, que es en español, de duplicar, control D, duplicar la acción, ¿no? Hago mi cajita que ya tengo programada, le pongo un color, le quito el grosor y la pongo en la posición donde únicamente voy a necesitar las líneas con los cruces, pero sin lo que es los términos de cada una de las líneas. Selecciono todo y pongo en la máscara de recorte, ¿no? Y ahí está mi enrejado a 45 y 135, ¿no? Que yo les comentaba, bueno, esto van a ser cuadrados perfectos, ¿no? ¿Sí? Ok. Ya tengo las líneas de 45 y 135. Tomo la información de líneas a 10 grados y 170. Tomo el texto. Lo copio. Duplico. Más bien, perdón, hago una nueva capa. Pongo el texto que voy a necesitar. Ahí está. Nada más que la capa quedó en medio. Tenemos que subirla. Ahí está. Perfecto. Bloqueo la información. Ahora esta línea va a ser a 15 centímetros a 10 grados, ¿no? Entonces voy a mi capa y le pongo en segmento de línea, longitud 15 centímetros y los grados van a ser 10. Listo. Pongo color. Ahí está. Pongo esta posición. Es que aquí no veo la... ¿Cómo se llama? No veo el grosor. Bueno, ¿dónde está la línea? ¿Por qué? Porque la opción de la capa está en negro. Entonces, por ejemplo, la tengo que cambiar, por ejemplo, un dorado. Y entonces ya voy a ver la línea. Eso es, ahí está. Ya lo puse. Ahora voy a hacer la siguiente línea, que va a ser a 170 grados. 170, no, 15 centímetros, 170 grados. Le doy OK. Y aquí está. OK. Pongo la posición. Hoy tenemos un poquitito ahí. Y ahí está. Y lo voy a duplicar. Bueno, vamos a hacerle un zoom más. Ahí está. Lo voy a duplicar ahora, ¿cuánto? 6 milímetros, ¿no? Vertical 0.6. Y le voy a dar copiar. Y hago el enrejado vertical. Tomo mi cuadro. Lo pongo. Le pongo relleno. Sin grosor. Y lo muevo a la posición que tengo. Ahí está.
Y selecciono todo y lo pongo en su máscara de recorte. Y entonces ya tengo todos los espacios desarrollados. Me falta uno aquí. ¿Sí? Ok, y aquí está ya el resultado completo de mi ejercicio. Y aquí lo podemos ya presentar. Bueno, ahorita vamos a ver cómo vamos a poner la etiqueta o el cuadro de datos, ¿no? Pero voy a terminar de grabar.